Buen día. En esta presentación abordaré el cálculo de volúmenes y el movimiento de materiales en la construcción de pavimentos, enfocándome en los métodos más utilizados y en cómo las tecnologías actuales han transformado estos procesos. En los proyectos viales, el cálculo de volúmenes de materiales no es un proceso trivial. Esto se debe a que el terreno presenta variaciones naturales en su topografía y además en el diseño del pavimento incorpora elementos como pendientes, peraltes, sobreanchos y estructuras complementarias. Por lo tanto, surge la necesidad de utilizar métodos que permitan representar de manera adecuada esta complejidad, garantizando precisión en la estimación de materiales. A partir de lo anterior, se plantean dos preguntas principales. Primero, ¿cuáles son los métodos más efectivos y precisos para calcular los volúmenes de materiales en pavimentos? Y segundo, ¿cómo se integran las tecnologías de teledetección y topografía digital para optimizar los cálculos? Inicialmente encontramos los métodos tradicionales. El más básico es el método geométrico, que consiste en multiplicar el área por el espesor de cada capa del pavimento. Este método es útil en etapas preliminares, pero no considera las variaciones reales del terreno. Posteriormente, se utiliza el método de secciones transversales, que dividen la vía en perfiles y calcula áreas de corte y relleno. Este método es más preciso, ya que incorpora cambios topográficos, pero su exactitud depende del espaciamiento entre secciones. Finalmente, el método prismoidal introduce una sección intermedia, lo que permite reducir el error de interpolación y mejorar significativamente la precisión del cálculo. Estos métodos han sido la base histórica de la ingeniería civil, siendo aún relevantes para ciertas fases del proyecto, pero con limitaciones inherentes a su simplicidad. A pesar de su utilidad, estos métodos presentan limitaciones importantes. Principalmente simplifican el terreno real y dependen de puntos discretos, lo que pueden generar errores en zonas con alta variabilidad geométrica. Además, requieren mayor tiempo de procesamiento cuando se aplican manualmente. No existe un único método ideal, sino que su selección depende de las etapas, de la etapa del proyecto. En fases iniciales, los métodos geométricos son más suficientes. En diseño, los métodos de secciones y primosdal ofrecen mayor precisión. Sin embargo, en etapas de construcción y control, los métodos más efectivos son los basados en modelos digitales y comparación de superficies. Con el avance de la tecnología, se han desarrollado métodos basados en modelos digitales del terreno. Estos modelos, como los TIM o DIM, permiten representar la superficie de manera continua en tres dimensiones. A partir de estos modelos se aplica el método Cut and Fill, que consiste en comparar el terreno natural con la superficie de diseño. Las tecnologías modernas juegan un papel fundamental. Actualmente se utilizan herramientas como drones, sistemas LIDAR, GNSS de alta precisión y estaciones totales. Estas tecnologías permiten capturar información detallada del terreno mediante nube de puntos. Posteriormente, estos datos son procesados en software especializados como Civil 3D o ArcGIS, donde se generan modelos digitales del terreno.
El flujo de trabajo moderno se puede resumir en etapas. Primero, la captura de datos del terreno, recolección de datos topográficos del terreno con drones LIDAR y GNSS. Segundo, la generación de la nube de puntos. Tercero, el diseño y la construcción del modelo digital. Cuarto, la incorporación del diseño del pavimento. Y finalmente, la comparación de superficies para obtener los volúmenes de corte y relleno. La integración de estas tecnologías ofrece múltiples beneficios. Permite una mayor precisión en los cálculos, reduce errores humanos, optimiza el uso de materiales y mejora la planificación del proyecto. Además, facilita el control de avance de obra en tiempo real. En el contexto de pavimentos, esto se traduce en una mejor definición de la subrasante, un control más riguroso de los espesores de las capas y una optimización en la logística de materiales. En consecuencia, se logra una construcción más eficiente y sostenible. En esta diapositiva se presenta una comparativa general de los principales métodos utilizados para el cálculo de volúmenes en proyectos de pavimentos, considerando tres criterios fundamentales: la precisión, el uso dentro del proyecto y el nivel de complejidad. El método geométrico es el más básico, con una baja precisión, ya que no considera las variaciones reales del terreno. Su uso es principalmente en etapas iniciales debido a su baja complejidad y rápida aplicación. El método de secciones transversales representa un avance importante, ya que incorpora la variabilidad del terreno mediante perfiles, presenta una precisión media y es ampliamente utilizado en la fase de diseño con una complejidad moderada. El método prismoidal mejora la precisión al incluir una sección intermedia, lo que permite una mejor representación del terreno. Por ello, alcanza una alta precisión y es utilizado en diseños más detallados, manteniendo una complejidad media. Los modelos digitales del terreno representan un cambio significativo, ya que permiten trabajar con superficies continuas. Esto se traduce en una muy alta precisión y su uso es predominantemente en etapas de construcción, aunque con una mayor complejidad técnica. Finalmente, el método Cut and Fill permite comparar directamente el terreno natural con la superficie de diseño, obteniendo volúmenes de corte y relleno de forma automatizada. Este método ofrece una muy alta precisión y es fundamentalmente en el control de obra. En síntesis, se evidencia una evolución desde métodos simples y aproximados hacia metodologías digitales altamente precisas, donde la selección del método depende directamente de la etapa del proyecto y del nivel de detalle requerido. A precisión en el cálculo de volúmenes está directamente relacionada con la capacidad del método para representar el terreno de forma continua y realista. Hoy en día, la precisión no depende únicamente de las fórmulas matemáticas, sino de la calidad de los datos y de la integración tecnológica en el proceso constructivo. Por lo tanto, la combinación de métodos tradicionales y de tecnologías modernas representan la mejor estrategia para garantizar eficiencia, precisión y calidad en los pavimentos. Finalmente, quisiera resaltar que el éxito en la construcción de pavimentos no depende solo del diseño estructural, sino de la capacidad de modelar y entender el terreno de manera precisa. Muchas gracias.